Bienvenidos a la Mala Educación del día martes 20 de agosto, que como anuncié va a estar dedicada a la ESMA que nunca dejó de existir, a las niquitas primeras damas que aparecieron con el kirchnerismo y hoy contraatacan el poder no electo de jueces entongados con los servicios de inteligencia contra los otros poderes usando medios que son a todas luces antidemocráticos. En definitiva, bienvenidos a la Mala Educación dedicada a la democracia imposible argentina. El tema de esta semana es, por supuesto, la paliza y la serie de palizas que el expresidente Alberto Fernández le propinó a su señora esposa Fabiola Yáñez, la ex primera dama. Y todo lo que esto disparó en torno de sí. Sobre todo si se tiene en cuenta que Fernández usó a las políticas de identidad como políticas de Estado y usó el feminismo como cacería de brujas para callar a la oposición. Sin embargo, como quiero que sea la calidad distintiva de este programa, y les pido que si les gusta o les parece interesante, se suscriban, que es gratis. Y aquellos que quieren ser miembros pagos pueden acceder a todos mis cursos con un sistema como Netflix, que también donde aparece el botón de unirse. Los argentinos hemos padecido y estamos padeciendo estos días las consecuencias oscuras de la continuidad y de la no ruptura entre la dictadura y la democracia, así como el fracaso absoluto y final del kirchnerismo, que suponía ser el monumento de esa ruptura. Esta continuidad adquiere una forma que es la de presidentes cada vez más nabos y primeras damas niquitas, plantadas por los servicios, cuyos recursos no vienen de sus maridos, sino que vienen de enamorar a estos hombres. Ponerse a decir estas cosas y es muy... Por eso yo en un principio, hace 3 semanas que comenzó todo esto y que me llamaron, y yo dije, no, la verdad no me interesa meterme en esa situación, no me gusta. Después cuando vi el tweet de Funes, realmente para mí es algo distinto. Un disparador porque pensé, yo de todas maneras no había estado en ese elenco del liceo, entonces no conocía a Fernanda Meneses, que fue la que hizo la primera. Sí. Yo no la conocía, entonces me pareció que tampoco tenía que hablar de algo que no había. Pero después, al ver el tweet y ver también cómo lo trataron al tema acá, lo pensé mejor y la verdad es que me parece que si todos hacen lo que hago, que yo misma estaba haciendo algo que no estaba bien, por no decirlo, Claro, por no decir que me había sentido incómoda trabajando 3 meses con una persona que la verdad desde el principio yo pude poner un freno. ¿Por el nombre de tu marido? Bueno, a veces esas cosas suman y... En un contexto biopolítico y farmacológico, es más que posible que esto venga acompañado con un fenómeno que tenemos que tener muy en cuenta, que es la psicosis. Y psicosis no autoinducidas por estos personajes en el poder, quienes luego son denunciados, humillados y condenados por una opinión pública estúpida, muy fácilmente hipnotizable. A esta altura creo que el único periodista político serio argentino que nos queda es Carlos Pañi. Una suerte de Simón Llama, pero sin el campo de visión que Simón Llama, por ejemplo, en Citizens tiene, que va de Mirabeau a Lafayette, ¿no? Pañi siempre se queda en un espacio limitado, pero lo analiza con precisión suiza. El lugar donde se dirime el poder en la Argentina hoy es ese foco en donde Pañi pone la mirada. Pañi no se distrae con principismos ni con institucionalismos al estilo Lilita Carrió o Kovadlov o ese tipo de gente que involucran al poder legislativo, al poder ejecutivo, como si importara. No se mete en esa telenovela.
Y cuando se mete lo describe como telenovela. En cambio, la Argentina dejó de ser un país presidencialista hace rato. El presidente es un títere y un boludo. Por eso hay una coincidencia de foco entre Cristina Kirchner, que considera el Poder Judicial como el partido judicial, por miedo, y Carlos Pani, que no saca su mirada de la relación entre el Poder Judicial y un espacio oscuro que deja siempre latente, porque es claramente la fuente de información de la que él cuenta. Son quienes le pasan la información, que son los servicios. El tema de los servicios es un tema que hay que tocarlo con calma y con cuidado para lograr claridad en medio de la supuesta oscuridad, porque corremos el peligro de trasladar la lógica maniquea. Yo a esta altura diría kirchnerista o peronista, de la santa y la puta, el mártir y el demonio, que en realidad es una lógica judio-cristiana, a los servicios y demonizarlos antes de abordarlos. Ellos también son patriotas, qué sé yo, digamos, hay malos y buenos. No se puede pensar que los servicios son todos, por definición, torturadores de la ESMA desocupados. Sin embargo, los servicios, o por lo menos ciertas fuerzas que se mueven financiadas a partir de ellos, pueden establecer relaciones que están fuera de controles institucionales. Y es acá en donde una institucionalista utópica, como Lilita Carrió, hace que sus análisis sean inútiles, porque cae en esa reinambre judeocristiana de amos, esclavos, mártires y demonios y demás. Es decir, para ella los servicios son todo, que además son los que le pasan la información. Esto es lo peor que hay. Sin embargo, en lo que Lilita y Pani coinciden es que entre el Poder Judicial y los servicios hay una conexión narco ubicada en Rosario. Esto es algo que se repite en la narratología de Cristina, de Lilita y de Pani. Esto es definido por ambos del modo en el que solo el viejo diario de la Nación, no el mamarracho actual, puede hacerlo. Como la división entre la Argentina decente e indecente. Estas son palabras de Pani. En donde la representación de todo lo malo y oscuro de este país está, según ellos, encarnada en los narcos. Y la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema pasa a ser para ellos también una pata de esa Argentina indecente. Quien viene, es decir, Lijo, viene retrasando los juicios contra Macri, contra las contrataciones de seguro que rodean a Alberto y contra una serie de narcos que pasan a ser, en esta narración, la culpa de todo lo malo que pasa en la Argentina. Desde ya, nominar al Lijo y a la Corte Suprema es algo que le va a costar mucho a Milei de explicar realmente. Pero es acá donde encontramos otro problema, que es que a los narcos se los trata también dentro de esa lógica católica de mártires o demonios. Y yo no digo que el narco sea bueno, o aunque en estas condiciones de pobreza extrema, no tengo duda que muchos hacen mucho más por ciertas villas del Gran Rosario que el estado de Milei. Y esto, por favor, que no sea entendido como una apología del delito, sino como una descripción de una realidad muy cruel. Una de las fantasías más perjudiciales para el funcionamiento de la República, que se forjó durante las décadas del 80 y del 90 en nuestro querido país, es la de que existió un cambio revolucionario entre la dictadura y la democracia. En realidad, la oscuridad subyacente a la política argentina da la pauta de que hay una continuidad que me hace pensar en los mismos actores digitando títeres y transformando la escena en una escena que, a medida que avanza la década del 2020, se vuelve más y más moral. Hoy la Argentina hizo una vuelta al siglo XII. No solamente la Argentina, es decir, Estados Unidos fue un modelo de esto. Por algo, algunos llaman a los ideales de Milei tecnofeudalismo. Pero volviendo a la década del 80, el discurso de la transición democrática fue tan contundente
que se generó la ficción de que la maligna dictadura dio paso a una difícil, corrupta, muchas veces insoportable, pero benigna convivencia democrática. Bueno, los años 80 fueron los años del destape, caracterizado por otro tipo de maltrato de la mujer, el colalés, por ejemplo, a la que transformaba en objetos sexuales en las tapas de la revistas como Libre. Y ni que decir del modo en que la cultura popular divertía a los argentinos. Con el maltrato y la transformación en objetos sexuales de las mujeres, así como el ejercicio de violencia contra gays y sexualidades diferentes, Hugo Arana y Huguito Araña, Adiós Roberto, la película, la tapa racista aprobada por el presidente de la comunidad homosexual argentina en 7 días. En ese contexto, los 80, la banalización de esos temas por parte del kirchnerismo en el 2000, que es por definición patriarcal, ya que Cristina es mujer de, y por eso accedió a la presidencia, y evidentemente no es tan inteligente como dicen, si lo llamamos por quien elige como presidente, o como sucesores, o como vicepresidentes, y de las declaraciones mediante tweets del presidente de la Nación, en ejercicio Javier Milei, que van en dirección similar de violencia y lo hacen tanto explícitamente como simbólicamente. Es decir, Flor de la B fue una de las pocas que reaccionó a lo que dijo Milei esta semana sobre los gays. Lo explícito de lo que dijo fue respondido por Flor de la B al contestarle el intento de demonización por parte del presidente, que desde lo más alto del poder del Estado vinculó el sexo entre personas del mismo género con la corrupción y el derroche estatal. Que 1 millón de niños en Argentina se acuestan sin comer. Eso es gravísimo. Está pasando en medio de esta novela que nos tratan de distraer. ¿Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández? Sí. ¿Que la justicia investigue? Sí. Pero tampoco hay que estar distraído de lo que está pasando. Porque si la gente tiene hambre, eso es, ahí debe estar la cabeza del presidente. En eso, no tuiteando cosas y pavadas de la gente gay, sino gay, que hace cada uno con su culo. No debería importarle lo que hacen las personas con su culo. Debería importarle si esos chicos pueden comer. Es mejorarle la vida a las personas. El tuit de Milei asocia deuda externa, corrupción, vagancia y sexo homosexual, al que dejan connotado como un tipo corrupto de sexualidad. Pero además sus movimientos de pareja plantean un regreso simbólico, me refiero a su noviazgo con Yuyito González, a un momento muy violento de la cultura argentina. Al ponerse de novio, con Yuyito González, que a todas luces resulta su segundo intento de generar una narrativa lo suficientemente escandalosa como para desviar la atención del atroz presente económico en donde ya comienza a dejarse morir chicos y viejos de hambre. El problema es otro, señores, más que las piñas de Fabiola. La cosa hoy por hoy es seria y parece que Trump no gana, por lo que en vez de ocuparse de los gays, ¿por qué no se pone a laburar y genera un poquito de PBI y de crédito? Pero volvamos al tema de hoy, que es Yuyito, que es, digamos, son estas mujeres, estas niquitas. Volviendo a Yuyito González. Subsuelo. La coche se le cayó la silla. Directo al subsuelo. Me quise subir y me bajé. Acá, yo entré y aquí me mato. Sí, bueno, a veces sucede. Bueno, entonces, ¿qué me preguntabas, querido? Mirta, hoy estoy muy Mirta. ¿Qué me preguntabas, querido? ¿Confirmamos romance con el Pavo? Con el Chavo. Y confirmamos romance, sí. Habemos primera dama. En caso de que, y lo dudo, el pene del presidente penetre esa vagina y haya intercambio de flujos, esto lo colocaría en relación directa con su ídolo, o en relación de flujos corporales con su ídolo Carlos Menem. Dicho de otro modo, si Menem hubiera sido portador de HIV o sífilis no tratadas, Milei recibiría el regalo vía Yuyito del virus, creando una genealogía de neoliberales anarcocapitalistas, o debería decir narcocapitalistas,
no porque sean narcotraficantes, sino porque, digamos, floreció esto desde el menemismo. Pero además el uso de Yuyito como símbolo nos remonta al sketch del capo cómico más famoso de los últimos 40 años en Argentina, que si no me equivoco es El Mano Santa y la Bebota de Alberto Olmedo, con Adriana Brodsky en No Toca Botón, que trae a colación una Argentina profundamente violenta y misógina, pero además pedófila, o mejor dicho, heterosexualmente pedófila. Recordemos que durante finales de la década del 80, la Argentina se reía a carcajadas de un padre que entregaba a su hija a un Mano Santa para que éste la manoseara como si perteneciera a una secta. El No Toca Botón, aquellos que recuerdan, los viejos como yo. El tema del sketch era la imposibilidad argentina de ver lo obvio. No porque fuera la intención de Olmedo que ese sea el tema del sketch, sino porque si lo era, ya que es lo único que podía hacer reír a los argentinos de sí mismos. Su propia estupidez y ceguera. El no querer ver lo obvio. Y no hay nada obvio en lo de Alberto y Fabiola. Pero recordemos que el objeto de violencia pedofílica al que hacemos referencia en la vida real, en tanto persona histórica llamada Adriana Brodsky, allá por los años 90, terminó casándose con el Tata Joffre, que no era otro que el jefe de los servicios de inteligencia del Estado de Menem, que como en otros países del mundo gozan de gastos reservados que no son otra cosa que un cúmulo de dinero que no tiene que ser justificado de ninguna manera frente a las autoridades o frente al contrapeso de poderes, y se abre a todo tipo de usos tanto patrióticos como corruptos. Repito, listo, para no poner a los servicios en la misma bolsa, tanto patrióticos como corruptos. Desde ese momento es que emerge la unión simbólica entre la bomba rompeportones y el jefe de los servicios, puesto políticamente a dedo, que tiene que gerenciar a los nenes más pesados que uno se puede imaginar, y que vienen de algunos de ellos desde la dictadura, pero por una cuestión etaria ya empiezan a morirse o a retirarse y a fallarles los reflejos. Es decir, no solamente se muere Videla, sino que también se mueren los torturadores, que eran más jóvenes que Videla, pero más o menos están llegando. Yo creo que en ese proceso están siendo reemplazados por las Nikitas. Por ese momento, Brodsky, o ese momento Brodsky, Yuyito, Gonzálezesco, en el que tuvimos un vínculo entre cuerpos femeninos irresistibles, nerds influyentes y servicios como continuación de los acercamientos entre Susana, Moria y Graciela Alfano durante la época militar. Pero ¿qué pasa si agregamos a este combo el modo en el que murió Alberto Olmedo? O mejor dicho, las causas de esa muerte. Olmedo murió en un brote psicótico autoinducido por lo consumido al punto de hacer trapecismo en el borde de la baranda del edificio Habana de Mar del Plata. Creo. Su caída como el lanzamiento de Marcela Tiraboschi, arrojar a Marcela Tiraboschi por Cacho Fontana desde el hotel. O la Pradón, que voló por el aire y se salvó, las tetas la salvaron. Tiene que ver con este tipo de mezclas. Nikitas y drogas. La variable narcótica entra en juego, debe incorporarse y no puede borrarse de la ecuación. Quiere decir que Yuyito como primera dama es un portal que nos conecta con el momento en el que los servicios de inteligencia y mujeres sexualmente irresistibles eran plantadas al lado de hombres que a medida que pasa el tiempo van siendo crecientemente más poderosos y más nabos. Yo diría que el punto cero de la relación entre el presidente nabo y la democracia argentina tras la dictadura militar es Raúl Alfonsín. Una persona internacionalmente respetada por tratar de gobernar un país a partir de principios éticos
Esto cuando lo que se necesitaba era maquiavelismo. Por eso, ese maquiavelismo es un lugar que van a ocupar un trío de figuras, pero que es un trío de figuras acostumbradas a un tipo de financiamiento de la política que no los prepara para ser estadistas. Menem, Duhalde y Kirchner. Meros líderes locales, meros patoteritos de barrio. Menem revierte con maquiavelismo, misoginia y corrupción el juego retoricista de Alfonsín, de que con la democracia se come, se coge, se hace todo. Y haciendo que la política se financie mediante la contratación de empleados públicos y la impresión de billetes. Esa era la política para Alfonsín. Los empleados públicos de la biblioteca del Congreso. Hasta llegar a la hiperinflación. Muchos de esos, digamos, ganaron fortunas. Fortunas. Teresa Sarraí creo que fue directora del IUNA y es una de las empleadas del Congreso. Yo traté de echarla cuando yo era jefe de asesores en el Senado y era imposible. No se la tocaba. Porque era parte de todo este esquema. No porque fuera inteligente, sino porque era el modo, era una maquinaria. Yo había llegado 2 generaciones más tarde. Pero este trío de presidentes, ese reverso maquiavélico del Menem, que como dije acaba siendo un trío de presidentes, tenía mujeres fuertes a su lado. Chiche, mi amiga María del Carmen Banzas, cuando era esposa de Moró. Pero con la muerte de Kirchner se produce un quiebre y la cosa se degenera y pasamos de la gran mujer detrás del líder maquiavélico, local, vernáculo y folclórico y corrupto, a una sucesión de opciones electorales que no están ni remotamente a la altura de las circunstancias. Y las condiciones en las que se encontraba la Argentina, me refiero a la opción Macri versus Scioli. Yo estaba en Argentina justo, había vuelto por mi mamá, y era la elección Macri versus Scioli, que abre una instancia interesante que es la de las modelos muñequitas, más o menos dignificadas. Estas eran las modelos ricas. Tras Macri y Scioli viene Alberto Fernández, Insaurralde, etc. y la farandulización aberretada, que el Overnight People sale en Folia de Sao Paulo hablando de esto. Y del otro lado tenemos el sillón de Rivadavia, hoy, a un proyecto de adultos viviendo en un dos ambientes, que viene de vivir en un dos ambientes de parque Centenario, con 14 perros, saliendo con Yuyita González. El mensaje es tan claro como el de la mujer calcinada frente a la casa de Nisman, de la que el movimiento, ni una menos, nunca ni siquiera se acordó. Ese fue un mensaje mafioso mandado por la oscuridad argentina a Cristina. Esa oscuridad que hace terminar a la maravillosa novela de Leopoldo Brizuela, a quien recordamos con mucho cariño, creo que era Una noche más. La novela termina con es sobre la dictadura, sobre la democracia en relación con la dictadura, y termina con un cuadro negro al estilo Malevich, Malevich. El menemismo nos dejó 3 cosas que lo transforman en un puente espectral hacia el pasado dictatorial. La primera es una maquinaria, y recordemos que estamos hablando de Fabiola y Alberto, La primera es una maquinaria estatal al servicio del endeudamiento externo como política económica, lo que vino acompañado del desmantelamiento de la infraestructura que hace que el país tenga que construirse y destruirse en cada gestión elegida. Como si el péndulo cívico-militar que tuvimos, según Eugenio Cuaternick, también lo recordamos, un cientista político, profesor mío en El Salvador, cuando yo estudiaba en El Salvador Ciencia Política, soy licenciado en Ciencia Política, ustedes me conocen como historiador del arte de mi era británica, pero en Argentina fui cientista político, y yo diría que esta fue este péndulo cívico-militar, pero no era Quaternick, Portantiero.
hubiera dado lugar a un péndulo de construcción y destrucción que nunca termina de lograrse porque nunca hay plata, pero hay que destruir para volver a construir porque esto es lo que te da trabajo, pero también corrupción. La segunda herencia del menemismo es una política cultural dedicada al olvido o a la amnesia, la negación mediante la carcajada maníaca de Susana Jiménez, que por eso se vuelve multimillonaria en los 90, con el corcho a su lado. Yo resumiría esa política cultural como el indulto, como memoria histórica. La política cultural de la Argentina es olvidar. Relación con lo narco, con lo narcótico, con el Alplax, el ribotril. El tercer elemento de política cultural que permite el establecimiento de ese puente con el pasado dictatorial, y no me refiero simplemente al proceso de reorganización nacional, sino también a Onganía, a Martínez Dios, etcétera, etcétera, es la consolidación me refiero también a la llegada de los nazis, al Hotel Edén, y los nazis de vacaciones en la Argentina. Es la consolidación de una idea de la mujer que incluye al movimiento feminista como constituido a través de una oposición entre la santa y la prostituta, que a partir del kirchnerismo y la emergencia de las políticas de identidad se confunden en la misma persona, ya que la puta pasa a ser una mujer empoderada y la santa es toda mujer que exista por el hecho de existir. Es decir, si sos mujer sos santa y si sos puta te felicito y tenemos el estado de disposición para vos para que te defienda. Y además te damos un subsidio. Algo parecido, pero más complejo, ocurre con los gays. Por eso muchas mujeres se hacen lesbianas en Argentina, sin gustarles el sexo, el mismo sexo. Más por miedo a los hombres. Y muchos hombres pretenden hacerse mujeres. Feda Baeza. Ser mujer en la Argentina en el 2010 y 20, garpa. Pero como vemos con Fabiola, con reservas. Es por esto que las palizas que le pega Néstor a Fabiola, en tanto narratología del escándalo, de lo que pasó en Olivos, tienen que ser leídas a través de una deconstrucción del aporte de Pani, que yo diría se apoya en dos pilares. Las desapariciones, constantes en nuestra historia, y la violencia, material y psíquica. ¿A qué me refiero con desapariciones? Chats que desaparecen de un iPhone 15. El chantaje intramatrimonial, producto de los miedos de ser bullied por la gente en la calle. Y que posiblemente ese bullying altera a Alberto y lo hace pegarle una piña a un tipo que aparece en un café. Ese video es choqueante, ¿eh? Y es un viejo en un café que lo insulta a Alberto, y Alberto se para y le pega una piña y lo deja en el piso. Pero el problema es cuando lo deja en el piso. Y no tenemos sonido de ese video. ¿Qué le dijo el tipo? Y si todo esto estaba planeado, si Fabiola y el tipo eran actores que lo sacaron a Alberto, quien venía envenenado con un disociativo puesto en el agua que tomó en ese preciso minuto en ese café, no sé, te estoy haciendo preguntas. Otro elemento que vincula la desaparición con la violencia es la venganza que, según Pani, tiene que ver con la separación. Pani no la describe como separación. Es en realidad la partida de Fabiola a Madrid con un arreglo de 10.000 euros por mes como pensión para poder pagar el departamento en el barrio de Salamanca, conseguido por el embajador argentino, como si esa fuera una de sus funciones. Cuando yo voy al consulado argentino en Londres a que me hagan, después de un ataque que tuve en mi casa, un análisis de sangre, o que me den la dirección para ir a hacérmelo yo, me echan a patadas. Las razones que da Pani para la revancha de Fabiola habría sido el incumplimiento por parte de él, que la deja varada en Madrid, con una camisa Anne Fontaine, que también luce en la piña del video al tipo. Esa camisa vale $1.000 o más.
Y el maquillaje perlado que tiene la entrevista de Infobae es la Prairie o la Mer, vale otros $1000. Pero ese es un tipo de conducta que es también increíble. Yo creo que hay muchos elementos en esta historia que no cierran por ningún lado, pero la conducta de Alberto Fernández es en varios momentos incomprensible y violenta. Pero no solamente con Fabiola, sino que es como si desarrollara un síndrome de Calígula. Para los que no conocen la historia de los emperadores romanos de Plutonio, el gen es el de la locura. Entonces la pregunta es, Alberto, si está loco o si le dieron algo para que esté loco. Alberto no reacciona como un estadista, ni como alguien que fue jefe de gabinete en el pasado, sino que está sacado. El ejemplo es la venganza por parte del juez Ercolini, que tiene la causa y se debería excusar por razones obvias. Alberto, incomprensiblemente, o mejor dicho, comprensiblemente, en un homenaje al titular de cátedra que compartían en la UBA con Ercolini hace unos años, lo desinvita y le hace un desplante público y lo humilla públicamente. Algo que luego repite en un viaje organizado por Clarín o por el grupo Clarín al Lago Escondido. El llamado grupo Los Huemules, que supuestamente hicieron elegir a Alberto. Pero no era que Clarín y Cristina se llevaban mal. Este tipo de cosas donde ya uno como que, no es que se pierde, porque no te perdés, sino que te das cuenta que en la Argentina rascas un poco y nada es lo que parece. Pero lo que hace a Carlos Pani, nuestro Simón Llama, es cómo deja espacios inconclusos mediante metáforas o alegorías para que el lector los llene. En este caso, el de la trampa del destino, y por trampa del destino no solamente se refiere a la venganza de Ercolini por el innecesario trato que recibe, que en realidad tiene que ver con que Alberto hereda una serie de negocios del macrismo, de la Reta y del kirchnerismo, entre ellos el tema de los seguros. Y Ercolini no responde como debería haber respondido, y esto enardece a Alberto, que evidentemente, desde el momento, no como jefe de gabinete, pero como presidente, es un sacado. Es Calígula. En esto quien salva a Alberto Fernández es su ex mujer, Vilma Ibarra, y es posible que esta muerte política sea en realidad, la muerte política actual de Alberto Fernández, sea en realidad su supervivencia en materia de transparencia institucional, ya que no queda pegado con el tema de los seguros, sino que la gente que tenía abajo queda pegada. Esto por consejo de Vilma Ibarra. Pero además no tenía que ver con él, sino que eran todos temas heredados de la casta. El otro problema que tiene Pani es su caracterización de Cristina Kirchner como teniendo un mal ojo para elegir candidatos. Digo, esto no es un problema de Pani, es una duda que yo tengo. Tal vez no tenga Cristina un mal ojo, sino que sea un títere Cristina, mandada a elegir candidatos con determinadas características, porque son elegidos no por ellos, sino por otras fuerzas, que se mueven por debajo y que tienen que ver con esa verdadera oscuridad argentina, que apela a un tipo de candidato que pueda ser susceptible a casarse con alguien que tras tener un hijo pueda contraatacar de esta manera, o alguien que pueda ejercer este tipo de violencia, de contraviolencia, o de quedarse para someterse a esa violencia, o de volver para someterse a esa violencia. ¿Quién es Fabiola Yáñez? Respecto de Cristina, el cuasi magnicidio es la prueba. Le pusieron prueba en la cabeza. Como yo. A ver, el tipo estaba tan cerca. ¿Cómo falló la custodia? ¿Qué hacía bien viviendo en el medio de la ciudad? Alguien como ella en un momento tan convulsionado. Está todo como guionado. Es como que son todos pelotudos. Ahora bien, hay algo demasiado sacado acá. Y que por supuesto tiene que ver con las niquitas. Y este es el punto en el que, bueno, por supuesto, tiene que ver con las niquitas para mí. Este es el punto en el que Pani deja de argumentar para dejar varias cosas sin explicar.
Respecto de Cristina Kirchner, la pregunta es por qué elige a Alberto Fernández, o más aún, ¿cómo hace Cristina Fernández de Kirchner para elegir a semejante salame? ¿Cómo hace Cristina Fernández de Kirchner para elegir a alguien que pueda llegar a noquear en público en un café a un ciudadano por atreverse a criticarlo? Pero sobre todo, quiero concentrarme como analista visual en dos objetos, que son el video de Tamara Pettinato, por lo inverosímil, y las fotos de Fabiola, con el ojo en compota, tipo piña colada, American Club, por lo inverosímil. Las fotos de Fabiola con el ojo en compota y con la axila lastimada son de un aspirante a Vogue. La pose no es la de una mujer golpeada, sino de modelo, buscando trabajo. Y sabiendo de cuando se publiquen y las vean todos, la vean a ella linda. Ojo con esto, yo no estoy justificando la violencia, lo que estoy analizando es la foto. Vean la foto. Es como que la foto está partida en dos. No quiero mirar a la herida, sino a la cara. Y pregunto si alguno de ustedes los golpean, se sacan la foto como si estuvieran sacándose una foto posada de manera ortogonal, perfecta y a solas, con luz perfecta, o van a que te la saque otro. ¿Por qué recurrió a la Secretaría de la Mujer y no a su familia? Esa foto se pudo filtrar muy fácilmente hace mucho tiempo. ¿Por qué no filtró la foto? Es evidente que Pani no le cree a Fabiola y se excusa diciendo, y en esto estoy de acuerdo con él, que en realidad creerle o no es irrelevante, porque el verdadero problema radica en el pozo judicial que el acto de habla de Fabiola genera. La sola enunciación, esto es interesante, la sola enunciación de la violencia de género genera en la Argentina acusación y destrucción masiva. Pani respecto de esto se limita a decir, al mejor estilo Adorni, en conferencias de prensa mileístas, que de eso se va a encargar el Poder Judicial. Y como sabemos, el Poder Judicial en la Argentina no se encarga de nada. Como bien es sabido, Fabiola no estaba de novia con Alberto al momento de la unción por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Y la fue a buscar para que haga las veces de primera dama. Sin embargo, ellos ya se conocían de antes. Fabiola venía a ser su novia de la época en la cual él había sido jefe de gabinete. Y tras dejar el poder, ella lo había dejado. Ella se presta al juego y como vemos todo sale mal porque él le es infiel. Ella sufre adicciones, creo que también, a mí no me gusta mucho esa palabra, como modo de tolerar la vida en una corte como la de Alberto, que es una corte ficticia. No digo que sea una corte de la joda, porque eso, vamos todavía, invítenme, sino que ya que, digamos, es una corte ficticia, ya que saben que se termina y saben que no son los que tienen el poder. Y el poder se disuelve a cada instante. Saben que hay chanchullos que ni siquiera son los suyos y que tienen las firmas puestas por todos lados. Y ni hablar del tipo de entretenimiento que este tipo de personajes, como Alberto Fernández, un hombre gris, nerd, resentido y una modelo vedette fracasada, pueden generar, sobre todo si en el medio se meten el partido judicial, los servicios de inteligencia, a jugar sucio o a jugar para obligar a que el que tiene la firma firme. Y si no lo hacen, le meten algún aliciente o ni siquiera le dan la opción. Que de paso les gusta el aliciente. Ya sé que estoy siendo abogado del diablo, pero estas hipótesis tienen que salir. Ahora bien, lo que realmente no me encierra, es el video de Tamara Pettinato. Porque hasta la foto de Fabiola está bien, vamos todavía, pero el video de la Pettinato no. Según entiendo, el novio de esta señorita controla algo que tiene que ver con lo aeroportuario, que es lo que entra y sale del país por vía aérea. Si te vienes a emborrachar con la cerveza, puedes decirme algo lindo. Sos una gran persona.
yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Simplemente quería hacer algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo no? Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? Lo que se dice. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me puedes decir algo lindo vos? No, le digas algo lindo vos. Dejate tomar su lista porque van a decir que te lo voy a decir borracha. ¿Qué estás en ¿Qué cosas sabés? Achacarle judicialmente a Tamara, porque claramente no lo hay. Pero todos los días se están visualizando nuevos videos, aparecen como si fuera una novela, ¿no? Una película, ¿no? Va apareciendo por capítulos. Es algo extraño. ¿Por qué no apareció todo junto? Sí, fueron 3 videos en total. El que se dio a conocer hace un ratito nada más, ya estamos hablando de otro video de Tamara Pettinato, que entendemos que es del mismo día, es el mismo día que ella lo dijo, que había ido a un almuerzo con el expresidente, que ella se queda allí en el despacho y que tienen un encuentro entre ellos dos. Sí, en un tono, bueno, ustedes saben, se dan cuenta cuál es el tono. Lo único criticable así tiene que ver con el lugar, ¿no? El despacho presidencial, el sillón de Rivadavia, un símbolo de nuestra democracia, que estaba allí, bueno, como suerte del juego, ¿no? Chichoneo, medio extraño. Vamos a compartir el video y después seguimos analizando el tema. Ahora te dije, Te amo. así me foto. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. ¿Cuántas gracias? ¿Pero que soy presidenta? Te voy a mandar a matar. ¿Qué no más o menos? Te amo y por eso te voy a matar. Ahora te dije, segura. Te amo. Ernesto, Así me foto. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. ¿Cuántas gracias? ¿Pero que soy presidenta? Te voy a mandar a matar. ¿Qué no más o menos? Te amo y por eso te voy a matar. Bueno, es lo que... Cualquier lector de Pani se da cuenta de que si sumamos esa variable, lo que tenemos es un vínculo posible, no real. Esto lo dejo claro porque no estoy implicando a nadie en nada, pero hablo de las potencialidades. Decía, un vínculo posible entre el narcotráfico y las potencialidades del puesto. En un país tan oscuro, donde como mostré hay una continuidad más que una ruptura entre la dictadura y la democracia, mi próxima pregunta, y estas son simplemente preguntas que me hago y comparto con ustedes, es: la amistad de Pettinato, la amistad entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández, según entiendo, es genuina. Y viene de hace muchos años. Pero esta, lo que nosotros vemos, por lo menos, está manchado por lo que los une. Si nos remitimos al video, lo que estos videos nos muestran son 2 personas jugando al enamoramiento de manera infantil y no enamoradas. Ni siquiera 2 personas que van a ir a la cama ni que se acostaron. Este es un juego infantil y yo hasta diría irresponsable por 3 razones. Ambos están en pareja, se están filmando en un lugar de gran valor simbólico e institucional. Aunque el presidente no tenga que estar todo el tiempo en pose, hay algo obsceno en usar el sillón de Rivadavia así, de esa manera. Pero recordemos que Macri puso a su perro en el sillón de Rivadavia, así que, y a veces sabe lo que hizo Cristina. Y finalmente, es decir, invitó a Madonna. Yo la puedo criticar. Y finalmente, la tercera razón es que ambos saben que ese salón es el salón más cableado, filmado, controlado de todos los salones que existen en el Poder Ejecutivo. Eso nos lleva a la cuestión de si ese salón alberga a la persona más poderosa de las instituciones estatales argentinas. Y yo creo que esa es la clave. Ahí no está la persona más poderosa del Estado argentino. Yo soy cientista político y a esta altura me atrevo a tirar como hipótesis casi académica que el presidencialismo argentino ha sido desplazado por una judicialización
en acuerdo con los servicios de inteligencia, y ambos son instrumentos de fuerzas nacionales e incluso internacionales que quedan fuera de todos los análisis, y en eso Carlos Pañi es el que más se acerca a construir o a permitirnos construir una narrativa que permita entender todo esto. Hay un momento en el relato de Pañi en donde cuenta que Alberto no niega todo esto y no niega cierta charla con Fabiola, pero no encuentra los chats. Pero lo que es peor, no los recuerda. En esto Pañi no parece sarcástico, sino que le cree. Y yo también. Y yo creo que esto no puede ser adjudicado simplemente a una adicción, a una borrachera o incluso a un delirium tremens, que no borran la memoria, sino que pone sobre el tapete algo más. Lo que puede borrar la memoria es una droga disociativa, del tipo de drogas usadas por ejemplo, el ejército norteamericano antes de interrogar a alguien en Guantánamo. Una suerte de burundanga sofisticada. El modo en el que los medios, sobre todo los medios afines al gobierno, usaron la imagen de Tamara Pettinato en el video con ella a un costado y con ella en el sillón de Rivadavia, muestran como real algo inverosímil. Y es ahí donde la realidad y la ficción se entremezclan y entra la política argentina en un estado alfa. El que Alberto lo haya grabado, le haya puesto su voz, lo haya guardado en su iCloud, lo haya conservado y que Fabiola tuviera acceso a esto, porque su hijo de 1 año jugaba con el celular de vuelta en Chapalmalal, no se lo cree nadie. En principio, un chico de 1 año no juega así con un celular. Y en segundo lugar, la ética pequeño burguesa usada contra Tamara Pettinato y Alberto Fernández es hipócrita. Y además, creo que en su relajamiento e irresponsabilidad, la de ambos, hay un tipo de disociación que puede ser inducida, pero no autoinducida. ¿No es posible que haya habido un muy sutil proceso de inducimiento a cierta adicción? ¿O que lo que estemos viendo es un momento psicótico no autoinducido? Para terminar, ya que la Argentina está tan enferma de moralidad, ¿estaba bien que Menem fuera infiel, pero mal que Alberto lo sea? ¿Está mal que Alberto invite a una amiga al despacho presidencial, pero está bien que Milei vaya a la oficina? O sea, al despacho presidencial 2 veces por semana, porque el resto de la semana está en Olivos con los perros, o viajando por el mundo con Yuyito. La respuesta es obvia. Parecería que está mal porque en este caso hay una narrativa escrita que viene repitiéndose y, como toda narrativa, debe cumplirse. Está escrito. Esta es una obra de teatro de un país moralizado al punto de la obsesión con la masculinidad comprometida y el sexo. Este es todo un tema, ya que no existe ningún otro país del mundo, por lo menos que yo conozco, con los que yo interactué, en el que esta obsesión por las políticas de identidad y la violencia sexual estén tan a flor de piel. En Chile, la ex mujer del presidente Boric dijo que él era un gatito en la cama. Y nadie se alarmaron un poquitito, pero nadie dijo, no se armó de semejante lío. Mientras que en la Argentina, los medios, los periodistas, y lo que es peor, los intelectuales, porque si hay algo, si hay una herencia que nos dejó el kirchnerismo, es ese CONICET feminista, que instalan narrativas de malos y buenos, mártires y villanos, y se compran historias morales del siglo XII,
Pero nadie fabrica catedrales góticas como en el siglo XI, sino que las vandalizan, las destruyen y, lo que es peor, hambrean a la gente. Además, cuando me refiero a una narrativa, un Salame como Insaurralde, otro como Pedrosa, acosando y saliendo con minas, yendo a yates en el Caribe como narratología de la destrucción de un partido que debería ser criticado por cosas relevantes y no por eso. En Estados Unidos nadie deja de votar a Trump porque le metió los cuernos a Melania, ni a Macron porque es bisexual. Ese sentido de impunidad que se compra en Argentina, tengo la impresión de que está mucho más vinculado con la oscuridad del pasado dictatorial de lo que se cree. No porque ese pasado de militares vestidos de vagina esté esperando a la vuelta de la esquina, como los críticos de Villarroel, la vicepresidenta, creen. Como que ella está como agarrándose una puerta y detrás de la puerta están todos los militares esperando. Sino porque esos militares eran los pelotudos a sueldo de empresas, grupos e intereses que siguen operando. La conducta tanto de Alberto como de Fabiola y de Cristina, eligiéndolo, da para pensar que toda esta pelotudez no es autoinducida, sino que acceder a lugares de poder en la Argentina viene con una condición, que es entregar cierta integridad que antes, por lo menos, se daba como alternativa. ¿Querés o no querés? ¿Te interesa? Ahora directamente me parece que te la meten en el café. O en una pastillita antes de dormir. Con un revólver en la cabeza. La historia del rey o del emperador envenenado no es nueva, señores. Había departamentos en el palacio con personas dedicadas a testear todo lo que el rey ingería. Yo, si fuera presidente, querido Milei, primero me sacaría el yuyito de encima y segundo, no toco nada sin que lo pruebe. Repito, despertémonos. Estamos en la era biopolítica y farmacológica y yo tuve un episodio de Temer y desde Argentina fueron muy pocos los amigos inteligentes que pudieron ver más allá de la estupidez de las identidades. Digo por identidades, la identidad fija del alcohólico, a mí no me gusta el alcohol, del drogadicto. Yo tuve un problema de adicción en 2012. Pero no pueden. Porque se necesitan agarrar de algo. Cuando fui al consulado de mi país, en Londres, la señorita Pérez Coleman, que es cónsul, y lo que yo quería es que me protegieran, porque esa semana yo había transferido el dinero de la venta de mi departamento y alguien me delató, y esto es algo acá, no acá, pero digo, algo que pasó en mi casa. Y me querían hacer pasar por loco y querían quedarse con esa guita. Y tengo muy buenas amigas en Argentina, muy inteligentes y poderosas, pocas, pero son. Y me dijeron agarrar el bolso y salir corriendo para Londres. Me fui a un hotel, me escondí en un hotel hasta nivelarme porque me habían puesto algo. Y como digo, yo no tomo hace mucho. Desde que ustedes saben, blog. Estamos hablando de décadas prácticamente. Y del consulado argentino me echaron como una rata, la señora Pérez Coleman. Entonces, digo, ¿para qué sirve el Estado argentino? Es como, casi yo diría que es más, hace un par de días, el mismo día en que salía a la luz el segundo video de Tamara Petinato, salió un video de una víctima de Romers, creo que es industria farmacológica, quien tiene una causa avanzada por trata de homosexuales y creo que de menores, pero la causa está, la tiene el hijo.
¿No será que la condición para ser presidente no es la de ser el más inteligente, sino el más boludo? Que una vez que son apuntados por un dedo oscuro, dice, ese es el más boludo, que marca la continuidad entre la dictadura y la democracia, avanza un ejército de mujeres empoderadas en un esquema de prostitución y hombres, no solamente mujeres, solapada, que además ha sido legitimada por esa supuesta moral feminista del siglo XII, del kirchnerismo, como una tarea honorable. Estas señoritas son legitimadas como madres de sus hijos, primeras damas, y no de la nación, sino de partidos de la provincia, de Buenos Aires, etc. Pani dice algo que tiene Carlos Pani, nuestro Simón Llama, dice algo que tiene que... digo que nuestro Simón Llama porque no hay hoy intelectuales argentinos de fuste. Y él por lo menos describe un momento histórico, que no es histórico, describe periodísticamente, pero lo describe de una manera casi histórica. Es decir, tiene un talento que a mí me interesa mucho. Cuando hablas del Poder Judicial, después cuando habla del Poder Ejecutivo, cae en la cosa telenovelesca. Pero Pani dice que dijo algo que va al centro de la cuestión. Y si se quiere tener una democracia en proceso de cierta madurez y no este mamarracho y esperpento que estamos presenciando, tiene que asegurarse el derecho al aborto desde ya. Una mujer es dueña de su útero, por más que le pese a Manuel Adorni, que es secretario de Estado, que ayer dijo en un programa con uno de estos salames mileístas que ponía como posibilidad de acusación adicional contra Alberto y contra Fabiola en un programa de TV el que quisieran abortar. Y por otro lado, tiene que darse vuelta atrás con la simetría jacobina y antidemocrática que dice que la simple declaración de una mujer de acoso o ataque sexual por ocurrirse implica una condena. Eso es siniestro y antidemocrático. Esto es el reverso de la cacería de brujas que, como ven con el tuit de Milei, ya está teniendo un backlash. Pero el tema es que Milei no tiene ni va a tener poder. Y no le importa a nadie en realidad. El problema de él es que está siendo el ventrílocuo de otra gente. Y a mí como homosexual es algo que me preocupa. Si querés ser miembro de mi canal y pagar la membresía, creo que en Argentina, por razones de El Corralito, cuesta algo así como 9 euros por mes y tenés acceso a mis cursos, a los que voy subiendo y van a formar, es decir, hasta ahora hay 40 videos y te permiten entender la imagen y saber. Por supuesto, esto depende de los recursos de cada uno y de las ganas que uno tenga. Por supuesto, la mala educación es gratis y es semanal y cualquier comentario que tengan, suscríbanse, recomiéndenlo. Tengo una presencia muy limitada porque me sacaron las cuentas bueno, yo fui chantajeado al principio de año, ya les contaré, pero tras ese ataque yo cerré todas las cuentas, no las cerré, las puse en suspendí la de Instagram, la cerré, pero suspendí la de Twitter y me la cerró Elon. Así que tengo una cuenta nueva que creo que es Cam5656, que no sé tampoco por qué se llama así. Pero espero que hayan disfrutado esta edición y nos vemos la semana que viene con un cambio total para la semana que viene, porque voy a hablar de la restauración de la Madonna con el canciller Roland para las Olimpiadas en el Louvre por el maestro del Renacimiento primitivo flamenco, Jan van Eyck. Esta pintura fue restaurada
hay nuevas teorías y las vamos a discutir todas. Y a aquel que le interese ver cómo se hace análisis visual será bienvenido. Nos vemos. Chao.